Bienvenidos todos ustedes a este entrenamiento de los altares familiares. Así que esta mañana es una mañana bonita, está frío, pero también el frío es bonito. Buenos días a todos los que nos miran. Esto es una bendición compartir la palabra de Dios. Y lo que ustedes están viendo en nuestra pantalla, ¿verdad? Lo que ustedes están viendo está conectado con nuestro título, ¿cambiado por qué? Por las dificultades. ¿Cuántos de nosotros atravesamos por la vida con dificultades? Ustedes pueden ver a este niño subiendo unos escalones, gateando. Este niño, cuando llegue a la cima, esto lo va a cambiar. Es algo pequeño para nosotros, ¿verdad? Pero para él es algo muy grande. Este hombre que ustedes ven aquí, Nick Vujicic, él nació en Australia en el año 1982. Nick, así como ustedes lo ven, no tiene brazos y no tiene piernas. Así nació. Y esta persona es un ministro cristiano y es un motivador. Motiva a la gente sin piernas y sin brazos. En vez de estar escondido en un cuarto amargado, deprimido, con todas esas dificultades, eso contribuyó para que él viera la vida de otra manera. Así como Nick, ¿verdad? Así como este niño, aquí tenemos a otras personas, campeones mundiales, sin piernas, pero son campeones mundiales, corren sin piernas, usan sillas de ruedas para correr. Así como estas personas sin piernas, Nick sin brazos y sin piernas, y este niño que está escalando o subiendo estos escalones, muchas de estas cosas difíciles en la vida sirven para cambiar. Nos cambian, ¿verdad? Algunas veces nos cambian para bien, algunas veces nos cambian para mal. Entonces, lo que ustedes tienen en su folleto son estas figuras para que ustedes las ilustren cuando den su entrenamiento en los altares familiares. Cambiado por las dificultades. Acuérdense ustedes, ¿cuál fue la situación, la cosa más difícil que sucedió en su vida y que ustedes fueron cambiados por esa? Así que vamos a ver con la primera pregunta, el propósito número 1 de Dios en tu vida es hacerte como ¿quién? Es hacerte como Jesús. El propósito número 1 de Dios en tu vida es hacerte como Jesús. Tú fuiste creado para ser como Cristo. Dios quiere que seas como ¿quién? Como su Hijo. Cuando entiendes esto en tu vida, cuando tú lo ves así, la vida tiene más sentido para ti. Las cosas tienen más sentido. Fíjense lo que dice en el libro de Romanos 8:29. Y acuérdense que lo que está en línea blanca es lo que ustedes van a subrayar. Dice Romanos 8:29, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo. Así que aquí nos está diciendo este pasaje que Dios quiere que nuestro diseño y el propósito de Dios es que seamos como ¿quién? Como Jesús. Efesios 4:15, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido. Otra vez, como Cristo en todo sentido. Más adelante tenemos Colosenses 1:15. Dice Colosenses 1:15. Nos fijamos en el Hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. Así que en esto nosotros podemos encontrar que el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito número 1 de Dios es hacernos como Jesús. No es hacernos como un artista famoso, no es querer parecernos a alguien famoso o rico, sino que nos hagamos como ¿quién? Como Jesús. Cuando Dios decidió crear al primer hombre, ¿qué dijo Dios en Génesis 1:26? ¿Qué dijo, hermana Zaira? Entonces
O sea, este es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros seamos como ¿quién? Que seamos como Jesús. Ese es el plan de Dios. Pero no debemos malinterpretar. Nunca seremos un Dios. Nunca serás un Dios pequeño. Pero Dios quiere que llegues a ser como Él es. Así que en la Biblia dice que debemos ser como Cristo. ¿En qué sentido? Debemos ser como Jesús. ¿En qué sentido? En un sentido, ¿en cuanto a qué? En cuanto al carácter. Así es como debemos de ser nosotros en la Biblia. En cuanto al carácter. Al carácter en cuanto a Jesús. Así que, ¿qué significa llegar a ser como Jesús? ¿Qué es esto? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa llegar a ser como Jesús? Ya entendimos que Dios quiere que seamos como Jesús, pero ¿qué significa? Bueno, cuando usted lee en el libro de Gálatas, en la Biblia, si quieren abran sus Biblias, en el libro de Gálatas, este no está en sus folletos, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. El que lo encuentre lo puede leer, hermanos. Gálatas 5, versículo 22 y 23. ¿Qué dice? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Podemos encontrar todas estas características. La pregunta es cómo Dios nos hace como Cristo. Lo que está diciendo este pasaje es que la manera que Dios nos hace como Cristo, a esto se le llama santificación, el pasaje que acabamos de leer. La palabra santificación, ¿cuántas palabras son? Es solamente una. ¿Y qué es lo que nos enseña? Significa llegar a ser como Jesús. Y debemos escuchar muy cuidadosamente esto, hermanos, la manera en que Dios produce el espíritu, el fruto del Espíritu en tu vida. ¿De qué manera se producen esos frutos en tu vida? Poniéndote en la manera opuesta. Si Dios te va a enseñar el amor verdadero, ¿de qué manera entonces tú vas a aprender a tener el amor verdadero? ¿Qué va a hacer Dios en tu vida? ¿De qué manera tú lo vas a aprender? Te va a poner con personas que son difíciles para amar. Yo creo que alguien en su familia, tienes a alguien que es una persona difícil. Esa persona está ahí para que tú aprendas a amar. Así es como se aprende el amor. Es muy sencillo amar a los que te aman, pero la Biblia dice que ames ¿a quién? A tus enemigos, que ames a tu suegra. Bueno, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo, su fruto es gozo también. Bueno, ¿qué es el gozo? ¿Cómo Dios produce el gozo en nosotros? Poniéndonos en tiempos tristes. Acuérdense que el gozo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el gozo? ¿De afuera o viene de adentro de ustedes? Nuestros corazones. El gozo proviene de adentro. La felicidad es diferente, la felicidad proviene de afuera, pero el gozo proviene de adentro de nosotros. El gozo es ¿cómo? El gozo es interno. Cuando Dios nos enseña la paz, ¿cuándo vas a aprender de la paz? En tiempos de tensión y ¿qué más? Y de conflicto. Es fácil ser pacífico cuando todo está a tu manera. Cuando todo está a tu manera, qué tranquilidad, ¿no? Pero si vas a ser un hombre o una mujer de paz de Dios, tendrás que atravesar por tiempos difíciles. ¿Quién de ustedes se considera paciente? Levanten la mano.
Una persona. En el grupo tenemos una persona paciente, hermano. Eso es bueno. ¿Dónde aprendemos la paciencia? ¿En una de las universidades? ¿Con un título? Esas cosas no las aprendes muchas veces ahí. Para aprender paciencia es cuando estás obligado a esperar. Cuando esperas en las filas. Cuando estás esperando una respuesta en oración y no te la contestan. Dios nos está enseñando la paciencia. Estas cosas nos hacen ser como Cristo. ¿Se fija que el fruto del Espíritu no está diciendo que te pongas a brincar y que estás feliz? No, absolutamente nada de eso. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, en su folleto, cuando ustedes le dan vuelta, ¿verdad? Su folleto. ¿Qué usa Dios para hacerte como Jesús? ¿Qué es lo que va a usar Dios para hacerte como Jesús? Dios usa 4 cosas. 4 cosas usa Dios para hacerte como Jesús. Estas son las cosas que Él usa para santificar tu vida. A lo mejor nosotros hemos tenido otra noción de las cosas, pero Dios usa solamente 4 cosas en nuestra vida. Y la primera cosa, Dios usa su Espíritu. Dios usa su Espíritu. Es el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Afuera o dentro de ti después de que te bautizas? Está dentro de ti. Y si el Espíritu de Dios está dentro de ti hay amor, dentro de ti hay gozo, dentro de ti hay paz. Y la Biblia dice que entre más tú permitas al Espíritu de Dios en tu vida actuar y ser libre, vas a ser más como Jesús. Y esa es la primera manera en que seremos como Jesús, ¿verdad? Permitiendo que el Espíritu de Dios viva a través de nosotros. Eso es el punto. La segunda cosa que nosotros podemos aprender aquí, o la segunda manera que Dios usa para hacernos como Jesús, es su palabra. Es su palabra. Alguien que busque Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. ¿Quién dijo yo? En sus Biblias. Adelante, hermanos. Juan 17, 17. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué está diciendo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Saben? La verdad es la única que te puede cambiar. ¿Por qué cuando tú vas con una persona que tiene problemas con el alcohol y le dices, necesitas ayuda, el alcohol te tiene dominado y esta persona te dice, yo dejo el alcohol cuando yo quiera? Esta persona no acepta la verdad. Cuando no aceptamos la verdad, no puede haber un cambio en nuestras vidas. No podemos ser como Jesús. ¿Saben? El apóstol Pablo, ¿dónde estaba antes de morir? En una oficina con aire acondicionado, desayunaba en el restaurante más lujoso que todas las mañanas. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? En una prisión. Y no como las que tenemos hoy. No había televisión, no había electricidad. Quizás eran pozos profundos llenos de ratas, insectos, frío. El apóstol Pablo, aún ahí, él experimentaba ser un hombre libre. ¿Por qué? Porque él creía en la verdad. ¿De quién? De Jesús. Él creía en la verdad de Jesús. Él creía en este libro. ¿Por qué cree usted que el comunismo en Rusia quemaba todas las Biblias? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Sabían que ahí estaba la verdad. Exactamente. ¿Y qué iba a hacer en la gente este libro? Los iba a cambiar.
¿Por qué cree usted que en China es ilegal el cristianismo, es ilegal la Biblia? Porque ellos están conscientes, los que dirigen estos sistemas, que si la gente toma esta verdad en sus vidas, los van a quitar como presidentes, los van a quitar el sistema. ¿Por qué cree usted que perdieron en las elecciones los demócratas? ¿Por qué cree que otras personas de este partido votaron por el partido opuesto? Porque simplemente vieron que no había verdad. Porque la verdad es necesaria para que nosotros podamos ser como Jesús. La verdad es necesaria. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Y qué más? ¿Yo soy qué? Yo soy la verdad. Y en Juan capítulo 18 Jesús dijo, por eso yo he venido, para dar testimonio de la verdad. Es esencial la verdad. La verdad no es relativa. La verdad es la verdad y la necesitamos para los cambios que necesitamos. La tercera cosa que Dios usa para hacernos como Jesús, Dios usa otras personas. Dios usa otras personas. A lo mejor Dios usó a alguien para que tú vinieras a Jesús. A lo mejor Dios usó a alguien para que cuando tú estabas en el momento más triste, más deprimido en tu vida, Dios usó una persona para que pudieras tú sobrellevar esa carga, pudieras salir adelante. La cuarta cosa es que Dios usa problemas. La cuarta manera en que Dios te hace como Jesús es que Dios usa problemas mediante la presión, mediante el dolor y aún a través del sufrimiento. ¿Quiénes de ustedes nunca han sufrido? Levante su mano. ¿Quién no ha sufrido? Todos hemos sufrido. En la Escritura, vamos a leer este pasaje en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. ¿Sí lo encontraron? Vamos a leerlo en la Escritura. 2 Corintios capítulo 4, hermanos. Versículo del 8 en adelante. 2 Corintios capítulo 4. Vamos a ver hasta el versículo 18. ¿Ok? Dice, por todos lados nos presionan. Acuérdense que lo que está en línea es lo que ustedes van a escribir. Por todo lado nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Quién está diciendo estas palabras de esperanza? El apóstol Pablo, ¿verdad? Le está diciendo a esta iglesia en Corintios. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Escriban todo lo que está en la línea, lo pueden escribir en su folleto que ustedes tienen. Es una manera, ¿verdad?, para que nosotros podamos aprender y captar más lo que estamos aprendiendo. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Hay algo que nos vamos a aprender de este pasaje que estamos nosotros leyendo. Hay algo importante que nosotros vamos a aprender de todo esto. Hay algo que es necesario que el apóstol Pablo está proyectando en esta carta para nuestras vidas. Esto no está escrito nada más como un anuncio comercial. Esta verdad está escrita para que tengamos una esperanza, para que la verdad nos haga cambiar. Mediante el sufrimiento, ¿en dónde?
en nuestro cuerpo. ¿A quién de ustedes les gusta sufrir? A nadie. A nadie nos gusta el dolor, pero muchas veces es necesario atravesarlo. Dice, por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, esto es lo que van a escribir, nos producen una gloria que durará para siempre. Eso es lo que está en la línea. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán oído. Pero las cosas que no se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Las cosas que no puedes ver, y desgraciadamente nos dejamos guiar más por las cosas que vemos. Pero las cosas que son eternas son para siempre. Esto es para siempre. La felicidad es para siempre. El gozo es para siempre. El amor es para siempre. No lo miras, pero esto es para siempre. Tú vas a ser para siempre dependiendo dónde tú decidas ir. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué nos está diciendo este pasaje? ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Lo que nos está enseñando este pasaje es que cada problema tiene un propósito. Cada problema tiene un propósito. Somos transformados por nuestros problemas. Hay una razón de los problemas en nuestra vida. Otras personas pueden pensar que es por mal, pero Dios quiere usarlos para bien en su vida. Algunas personas piensan que cuando te convertiste en cristiano, hay religiones que así lo promueven. Ahora que vino usted a ser cristiana, hermana Zaira, todos sus problemas se acabaron. Eso es una mentira. No se van a terminar tus problemas. Díganme, ¿a quiénes de ustedes se les terminaron los problemas? ¿A quién? Levante su mano. ¿Quién se le acabaron los problemas? A nadie. Eso no es cierto. Eso no va con la Escritura. Fíjense lo que dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Adelante, los que le quieran leer aquí en la línea, en la pantalla. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¿Por qué? ¿Por qué? La tierra no es el cielo. Hay muchas personas que quieren el cielo en la tierra, pero esta es la tierra. ¿Por qué? Todo en la tierra está roto. ¿A qué se debe esto? Al pecado. Esa es la razón por la que tenemos problemas. Y por eso que en la oración Jesucristo dice esas palabras cuando los discípulos dicen, Jesús, enséñanos a orar. Jesús les dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué debemos orar de esa manera? Hágase tu voluntad, Dios, en la tierra, ¿como dónde? Como en el cielo. ¿Por qué en el cielo? En el cielo, ¿cómo es la voluntad de Dios? Hermana Lupe, hermano Rubén, ¿cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Es completa. Lo que Dios dice en el cielo se hace. Pero en la tierra, la voluntad de Dios, ¿ustedes creen que se está cumpliendo? Rara vez se cumple en la tierra. Por eso Jesús dijo, Señor, así como se hace tu voluntad en el cielo, también que se haga en la tierra. Así que no todo lo que sucede en la tierra se debe a Dios.
Déjeme decirle, ¿usted cree que el cáncer se debe a la voluntad de Dios? ¿La guerra? ¿Usted cree que se debe a la voluntad de Dios? Los genocidios, ¿sí saben qué es un genocidio, no? El asesinato en masa. Lo que está sucediendo en nuestro país, en México, es un genocidio. Están asesinando a las personas. ¿Usted cree que eso sea la voluntad de Dios? Pero de todo lo malo que sucede en nuestras vidas, Dios puede sacar ¿qué? Algo bueno. Cualquiera de nosotros puede sacar algo bueno de lo bueno, pero sacar algo malo de lo bueno, el único que se especializa en eso, ¿quién es? Se llama Dios. ¿Saben? A Dios le encanta convertir la crucifixión en resurrección. Solamente Dios lo puede hacer. Por más que haya ministros y líderes que digan que tienen el poder y la autoridad, el único que puede convertir una crucifixión en una resurrección se llama Dios, se llama Jesús. Nadie más lo puede hacer. En el Salmo capítulo 34, lo pueden buscar en sus Biblias, versículo 18. Aquí surge una pregunta. ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? Salmos 34, versículo 18. ¿Dónde está Dios cuando estoy sufriendo? ¿Ya lo encontraron, hermanos? Salmos 34, 18. Acuérdense que van a escribir la palabra cerca en sus líneas. ¿Qué dice, hermanos? Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿Con quién está Dios? Con aquellas personas que están quebrantadas de corazón. Reconozco, Señor, que yo hice este problema. Pero te pido, Señor, que me perdones. Porque si no nos quebrantamos, nos vamos a convertir en personas amargadas, deprimidas, sin esperanza. Déjame hacerle esto, ponérselo de esta manera. Dios pudo haber evitado que José, el soñador, ¿verdad? El que revelaba los sueños de Faraón, fuera a la cárcel. Dios pudo haber evitado que él fuera a la cárcel, ¿sí o no? Sí. ¿Lo hizo? No. Dios pudo haber evitado que Daniel fuera al pozo de los leones. ¿Pudo haber evitado Dios eso? Sí. Claro que sí. Pero ¿lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué? Dios pudo haber evitado que tú te divorciaras. Dios pudo haber evitado que tu pareja te fuera infiel. Dios pudo haber evitado que tu hijo muriera. Claro que sí. Pero no lo hizo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? Dios pudo haber evitado muchas cosas, pero ¿por qué no lo hizo? Porque Dios tenía un plan mayor para José, para Daniel, y Dios tiene un plan mayor para tu vida. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 29, ¿quién gusta leer Romanos 8, 28 al 29? Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y están llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Este pasaje, cuando dice, sabemos que Dios, o sea, en otras palabras, está diciendo que no adivinamos. O sea, estamos confiando en Él, no en las circunstancias.
Esto es una esperanza, no es un deseo. Esto es un hecho. Y luego dice la palabra siguiente. Entonces dice, sabemos que Dios hace. O sea que atrás de todo este problema hay un gran diseño de Dios. Tu vida no es un accidente. Quizás haya padres accidentales, pero no hijos accidentales. Hay padres ilegítimos, pero no hijos ilegítimos. Puede ser que a lo mejor tus padres no te planearon, pero Dios sí te planeó. Dios sí te planeó. ¿Por qué tuviste unos padres como los que tuviste, alcohólicos, o te abandonaron cuando eras un niño, o te dejaban allí en la calle? ¿Por qué tuviste esos padres? Pudieron haber sido unos buenos padres, pero ¿por qué tuviste unos malos padres? Quizás a lo mejor tus padres murieron en algún accidente. A lo mejor te creaste sin ellos. Pero ¿por qué Dios escogió los padres que tienes o que tuviste? Por una razón. Por el ADN. Sin el ADN, tú y yo no existiéramos aquí. Por eso Dios los escogió. Dios estaba más interesado en crearte a ti que en lo bueno o lo malo de tus padres. Dios estaba más interesado y está más interesado en ti. Así es como Dios nos hace como Jesús. La siguiente palabra que encontramos en Romanos 8:28, sabemos que Dios hace que todas las cosas, o sea, el plan para tu vida incluye lo bueno y ¿qué más? Y lo malo. Y esa es la clave de este versículo. Esta es la frase para trabajar juntos. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. En este versículo nos dice que todo lo que sucede es bueno. Obviamente no es cierto. Venga Cristo y todos sus problemas se acaban. Eso es una mentira. Eso es tratar de manipular a las personas. No es cierto. Hay muchas cosas en el mundo que no son buenas. Hay muchas cosas en el mundo que suceden malvadamente, que está el mal. Pero Dios dice que le puede causar lo que cause esto. Pero juntos con el Señor podemos nosotros salir adelante. Romanos 8:28. Y esto, hermanos, no es una promesa para todo el mundo. Esto es una promesa para aquel que tiene un corazón quebrantado. ¿Qué dice este pasaje? ¿Pueden leerlo aquí en la pantalla? ¿Qué dice, hermanos? Al enfrentar pruebas y dificultades, sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Así que, hermanos, ¿cómo es que Dios en esta mezcla de lo bueno y lo malo saca lo mejor? Bueno, la Escritura dice en Romanos 8:17. Adelante, alguien que lo lea aquí en pantalla. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibimos. Jesús pasó momentos en que se encontraba solo, ¿sí o no? Así te pasa a ti también. Jesús pasó por momentos donde lloró por el dolor que experimentaba, ¿sí o no? Así te pasa a ti también. En otras palabras, Jesús pasó por todos estos momentos. Tú también los vas a pasar.
había momentos en las cuales cierta gente no le agradaba a Jesús. No lo querían. ¿Por qué? ¿Cuál era el momento en que no querían a Jesús? ¿Lo querían cuando les hacía milagros, les daba de comer, los sanaba? ¿Cuándo era cuando la gente no quería a Jesús y lo llevaron a la cruz por esa razón? ¿Cuándo fue? Cuando Jesús les dijo la verdad. Cuando tú le digas la verdad a este mundo en tinieblas, ¿cómo crees que te van a contestar? Oh, siéntate aquí, qué bueno que nos estás diciendo eso. A Jesús lo crucificaron. Dios te va a llevar a través de todo lo que Jesús pasó. Jesús llegó a la cruz. ¿Dios pudo evitarlo? Sí, pero no lo hizo. Vamos a aprender cómo debo responder. Lo que nosotros vamos a aprender aquí, en este entrenamiento, cambiado por las dificultades, cómo yo debo de responder a mis problemas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de responder a los problemas de la vida? ¿Cómo vas a atravesar a través de los momentos malos por los que tienes que pasar? Vamos a aprender 3 cosas. Y es importante lo que nosotros vamos a aprender aquí. Esas 3 cosas es importante que las transmitamos a las personas que estamos compartiendo con ellos el altar familiar. Estas 3 cosas son necesarias. ¿Cómo vas a atravesar si te quedaste estancado en el divorcio, en la infidelidad, en el dolor porque perdiste a un ser querido? ¿Cómo vas a cruzar por ahí? ¿Cómo vas a confrontar este problema? La Biblia nos enseña 3 maneras. La primera es recordar que el plan de Dios es bueno. Recordar que el plan de Dios es bueno. Recordar que el plan de Dios es bueno. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, ¿qué dicen sus Biblias? 2 de Corintios 4, 17, aquí está en pantalla para que lo sigan escribiendo. Recordar que el plan de Dios es bueno. Esta es la primer clave para confrontar o manejar los problemas. 2 de Corintios 4, 17, ¿qué dice en su escritura, hermanos? Adelante. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Déjenme recordarles algo. ¿Cuántos hermanos tenía José el soñador? ¿Cuántos? 11 hermanos. Ellos estaban celosos de José. ¿Qué hicieron con José? Lo vendieron ¿como qué? Como esclavo. Ser esclavo no eras una persona, eras un objeto, eras una cosa. Imagínense qué degradante es esto. A Jesucristo lo traicionaron por 30 monedas de plata. Era el precio de un esclavo. También encontramos que José lo acusaron de abuso sexual por la esposa de Potifar. ¿Fue cierto? No fue cierto. Estuvo 4 años en una cárcel José, pagando por algo que no era cierto. Ya todos nosotros conocemos el resto de la historia. No era justo lo que le estaba pasando a José, ¿sí o no? No, no era justo. A lo mejor no es justo lo que ha pasado en tu vida. A lo mejor no es justo que una niña haya sido violada a los 5 años de edad. No es justo, mejor dicho, no es justo. Dios, ¿esa es su voluntad? No, no es su voluntad. Pero déjame decirles una cosa. José estaba
exactamente donde Dios quería que estuviera. José estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Después de esos 4 años de estar en la cárcel, ¿a qué posición llegó José? A ser el segundo después de Faraón. Este José, según en la escritura, Génesis 50:20, es verdad, dice que ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. José fue el ingeniero que diseñó un sistema de agrícola para cultivar 7 años, suficiente comida para alimentar a toda la población egipcia y a tanta más, porque iban a venir 7 años ¿de qué? De sequía. Dios usó a José para salvar a millones de personas en aquella época. Así que el dolor que tú atraviesas, el problema que tú atraviesas, a veces, o si eres cristiano, estás exactamente donde Dios quiere que estés. ¿Cuál es el secreto de manejar el dolor? ¿Qué hizo Jesús para manejar el dolor? Vamos a recordar que el dolor es temporal, pero la recompensa es ¿qué? La recompensa en el cielo es temporal, es para siempre. Así que la segunda clave para manejar nuestros problemas, ¿cómo debo de responder a mis problemas? ¿Cómo debo de responder a mi dolor? Regocíjense. Regocijarse y dar gracias. Regocijarse y dar gracias. Regocijarse y dar gracias. ¿Quieren buscar 1 Tesalonicenses 5:18? ¿Quién dijo yo? Dar gracias en todo porque está en la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Alguien que busque Filipenses 4:4. Quiero explicarles esto un poquito, de dar gracias a Dios en todo. ¿Ustedes creen que yo estoy agradecido con Dios porque mi papá murió hace 2 meses? Claro que no. Dios nunca espera que estés agradecido por lo malo. Dios nunca espera que estés agradecido por el dolor en tu vida. No damos gracias por el dolor, pero sí damos gracias en el dolor, hermanos. ¿Por qué damos gracias en el dolor? Porque sabemos que Dios lo ve, sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios se preocupa por nosotros. Y sabemos que Dios tiene el poder para cambiarlo. Y sabemos que Dios lo usará para siempre si lo entregamos ¿a quién? Si lo entregamos a Él. Filipenses 4:4, ¿qué dice? Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. O sea, regocíjense en el Señor. Cuando Pedro estaba en la prisión, ¿qué estaba haciendo Pedro? Con grilletes en sus manos, sangrando en sus espaldas, en su cuerpo, porque recibió latigazos. Quizás con insectos, animales alrededor, ratas. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Estaba ¿qué? Glorificando al Señor. Regocíjense y den gracias al Señor. En Lucas capítulo 6, versículo
23 dice, alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. La última cosa que nosotros aprendemos, la última clave para manejar los problemas en nuestra vida, ¿cómo responder a esto? Es negarse a renunciar. No renuncies. Santiago capítulo 1, versículo del 3 al 4 dice, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esta fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falta nada. ¿Cómo podemos nosotros comprender que el propósito de Dios no es hacerte cómodo? Venga Cristo y todos tus problemas se acaban. El propósito de Dios no es hacer un cristianismo cómodo, que obviamente hoy se promueve mucho. Pero tú vas a tener mucho sentido en la vida cuando tú seas como Jesús. Las cosas van a tener mucho sentido en la vida. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿por qué me está pasando esto, Señor? No vas a saber todas las respuestas. Así que yo te sugiero que cambies la pregunta. No digas, ¿por qué me sucede esto? Lo que tienes que decir, ¿qué quieres que yo aprenda, Señor, en esto? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Cómo puedo hacer como tú? ¿Cómo puedo sacar lo bueno de lo malo en mi vida? Y Dios, ¿qué va a hacer Dios en mi vida? Dios nos va a bendecir si lo hacemos nosotros de esta manera. Así que este es el plan de Dios. Dios quiere que seamos como Jesús. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Usted que nos está escuchando está de acuerdo? Lleve este mensaje, ese entrenamiento a sus altares familiares. Dios, el propósito número 1 de Dios, acuérdense que lo escribimos en sus volantes, es hacerte como ¿quién? Como Jesús. Que el Señor les bendiga, es un placer haber estado con ustedes, nos vemos en la próxima. Amén.